Bienvenidos a Herencias de Nariño, el espacio donde escuchamos las voces de nuestros mayores guardianes de la memoria y las tradiciones que construyen nuestra identidad. Hoy nos trasladamos al hermoso municipio de Sandoná, un lugar de montañas, cafetales y relatos que viven en la voz de su gente. Aquí, entre los recuerdos del pasado y las historias que aún resuenan, se mezclan los mitos, las leyendas. Me presento, mi nombre es Odila Tutizar, voy a hablar del corregimiento de Santa Bárbara. No son leyendas, sino algo que pasó allá en el corregimiento. Pasó con un señor que pues decían que la duenda lo había enduendado. Y entonces ella lo seguía pues hasta la casa, llegaba donde la esposa pues salía, la insultaba, pero pues ella es que se les reía. Y entonces el esposo es que decía, no, ella es que me sigue atrás. Y ya cuando pasó mucho tiempo y al fin el esposo se desapareció. Y llegaron y lo anduvieron buscando y al fin lo encontraron en una chorrera que le decían la chorrera negra. Y ahí lo habían encontrado muerto. Y entonces dijeron que era la duenda que se lo había llevado. Y ahí como que ahí no sé si es que lo tiró o él se tiró. Ahí no sabemos qué pasó, pero es cierto que lo encontraron muerto. Pero es cierto que la duenda se lo llevó. Y lo hizo morir, pues. Eso pasó. Otras leyendas más. Una niña que había leído la tabla Ouija y pasó pues que ella se alocó, pues, ¿no? Y cuando ella daba un grito, estremecía casi todo el pueblo. Era como un trueno que ella gritaba y era como un trueno durísimo que se sentía. Entonces eso es como que el pueblo temblaba por los gritos que ella pasaba. Entonces ella pues la sacaron aquí a Paz, donde el padre Guillermo, y a todos los que los acompañaban los escapaba de ser matar en el carro que los sacaba, los escapaba de ser matar. Y a los que lo salían a acompañar eso era muy horroroso porque eran unos gritos escalofriantes que ella pegaba y eso retumbaba todo el pueblo. Y entonces pues ya dijeron que era por la tabla Ouija que ella había leído. Ahí no sé qué pasó. Y la sacaron del padre y ya pues le hicieron no sé qué es que le hicieron. Pero en cambio a lo que iban de aquí para allá, Santa Bárbara, los escapaban de hacer matar, así les pasaba cualquier cosa en el camino. Hasta que llegaba el tiempo pues que a los otros compañeros la gente pues rezaba mucho, pues ponía muchas explicaciones, pero que les costó que ella vuelva en sí, pero sí les tocó hacerse curar a todos los que andaban con ella, acompañándola, ayudándole a la mamá pues en esas situaciones en que ella se encontraba. Y al fin ella ya se curó y sí, eso pasó. Pues allá en nuestro pueblo las costumbres de la fiesta de la Virgen de Santa Bárbara. Antes es que hacían los síndicos. Los síndicos, por ejemplo, hacían castillos, vaca loca, las vísperas, hacían cosas, ¿no? bien buenas, pero a través del tiempo se fue perdiendo la costumbre de las fiestas, ¿no? Por ejemplo, ahora el colegio es el que ayuda, los rectores son los que hacen esas fiestas, hacen como 4 o 5 días, hacen corridas de carreras, de motos, de bicicleta, todo eso. No era como antes, que los de antes hacían fiestas, pelaban muchas gallinas, conejos, cuyes así, y hacían entre los síndicos, hacían unas fiestas grandes, pues, ¿no? La experiencia que yo tuve, esa sí ya la tuve yo. Pues cuando éramos niñas, mi papá tenía una finquita por arriba en los páramos, ¿no? Entonces ellos nos llevaban arriba a los páramos y nos dejaban, con mi hermana nos dejaban allá. Íbamos a ordeñar unas vacas y mi papá tenía ganado arriba en el volcán. En esas faldas de los volcanes se iban a soltar ganado. Entonces nosotros teníamos que irnos a rodearlas, que dicen allá, ¿no? Teníamos que irlas a rodear
y andábamos. Y sí, yo sí conozco hasta el fondo del volcán, porque mi papá tenía un caminito, había unas rocas bien grandísimas, y esos caminitos entrábamos el ganado y le íbamos a dejar abajo ese plan. Pero entonces tocaba entrar callado, porque si uno empezaba, por ejemplo, ese tiempo, y cuando de una loma a la otra se las llamaba chico, chico, chico a las vacas, ¿no? Y entonces ellas salían corriendo porque se les llevaba sal. Y abajo en ese plan no podíamos hacer ningún ruido, porque si hacíamos ruidos empezaba a avientar el viento muy fuerte, durísimo, y empezaba a llover. Y todo en ese plan había un pozo como una cocha bien grande, ¿no? Y en toda la mitad había un palo grandísimo. Entonces decían los mayores que ese palo es que era un señor que estaba, ¿cómo es que eso? Que estaba, no me acuerdo bien cómo es que era que estaba ese palo, pero es que era un señor que se había quedado ahí. Y entonces empezaba a hacer sol y llovizna hartísima. Y en un momento que uno se daba cuenta, brillaba ese pozo, brillaba, y cuando en vez ya salía como un ojo así de para arriba, y era ese tiempo nosotros nos decían que era el Cueche. Y sí, se iba y salía, y iba a otra loma que había agua, pues ellos se permanecen en las aguas. Entonces daba la vuelta y quedaba como el arcoíris, pues que daba la vuelta y quedaba en otra loma. Y entonces nosotros nos teníamos que salir allá. Bueno, salíamos esa loma, se oscurecía, esa nube que es bien espesa se oscurecía feísimo. Y en esas que salían hartísimos de esos que les decimos gavilanes, pero no eran poquitos, eran en cantidades. Salían y nos perseguían, y nosotros teníamos que correr, escondernos, porque ellos nos perseguían y era una cosa bien fea. Entonces mi mamá decía que no hay que hacer ruidos, que porque el volcán era muy bravo, y no podíamos hacer ruido. Por eso decía que a los que fueron pues a hacer eso, que a sacarlo de la sal, que decía que tenía el volcán, a ver que tenía oro, que no sé qué, que por eso era que no podían entrar, que porque el volcán no los dejaba entrar, porque empezaba a hacer sus cosas allá, así los ruidos, los bramidos, que empezaba a bramar, eso sabía bramar feísimo. Pero entonces era que cuando hacíamos ruido, pero cuando íbamos calladitos no nos pasaba nada. Y en ese tiempo pues yo era, pues especialmente era como niña todavía, pero sí me acuerdo que eso hacíamos. Al bajar, ya bajábamos así, porque era hartísimo que teníamos que andar. Volteábamos a mirar, ya se aclaraba, ya se quitaba todo, ya no se veía nada. Entonces mi papá nos sabía decir, regresémonos porque ya se aclaró, nos sabíamos regresar a buscar el ganado para darles la sal. Entonces ya llegábamos donde estaba el ganado, porque ya se reunía, y ellos se sabían reunir en esas rocas que habían grandísimas, y ahí hacían cuevas, y como salía una cosita como sal, entonces ellos se llevaban lambe esa sal, y habían cuevitas ahí. Entonces nosotros les sabíamos dejar la sal ahí a ellos ahí, entonces ellas permanecían ahí lambiendo. Entonces decía mi papá que eso era que salía un polvo que era como sal, entonces que por eso ya el ganado se llevaba en esas rocas. Espero pues que los jóvenes, los adultos, los niños que vean este video, pues que vean lo que fue antes en los corregimientos. En cada palabra de doña Odila Tutistar se siente el alma de nuestro pueblo. Las historias que nacen en Sandoná, entre el aroma del café, la fuerza del volcán y las voces del pasado, nos recuerdan que la memoria sigue viva cuando alguien la cuenta. Desde Herencias de Nariño agradecemos a nuestra invitada por compartir sus recuerdos, y a ustedes por acompañarnos en este viaje, por las raíces de nuestra tierra, porque recordar es heredar. En cada historia seguimos construyendo identidad.